tema del día de hoy se llama Haciendo Guerra Espiritual. Haciendo guerra espiritual. Wow, esto es interesante porque podemos encontrar muchas personas en iglesias, en muchos lugares haciendo guerra espiritual, pero yo quiero llevarte a lo que la palabra nos enseña acerca de hacer guerra espiritual. ¿Qué es esa guerra espiritual? Y quiero que vayamos al libro de Efesios. Vamos a ver hoy muchas citas bíblicas, así que voy a tratarme de ir lo más rápido que pueda y no las vamos a poner en la pantalla, así que anótalas, después las vas a poder buscar. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Una palabra final escribe Pablo: sean fuertes en el Señor. ¿En quién? En el Señor, y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y me encanta esa palabra porque a veces pensamos que el cristiano no debe de tener estrategias, que el cristiano no debe de planear, que el cristiano, y me da tristeza ver cristianos que van por la vida como que, bueno, pues hoy pasó esto y bueno, pues tengo que hacer esto, hoy pasó lo otro y no planeas. Y la planeación es una cuestión que tiene que estar a fuerza si queremos tener éxito. Indispensable. Adive está poniendo atención. Esa era la palabra que quería decir. La planeación es una cuestión indispensable en nuestras vidas. Si tú, mi hermano, no planeas, quiero decirte que el diablo sí está planeando destrozarte. Y eso tienes que saberlo. El diablo todos los días está planeando cómo destrozar tu vida. Y como lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, el diablo jamás se te va a aparecer vestido de rojo, con un trinche, con una cola y unos cuernos y decirte, ahora sí. No, el diablo no va a hacer eso. O sea, porque todos sabríamos dónde está el diablo. El diablo cómo se va metiendo con pequeñas cosas. El diablo se va metiendo con cosas que parecen cuestiones normales. Porque el diablo sí está planeando. Aquí está diciendo, firmes contra las estrategias. Wow. Qué interesante, porque los cristianos no están planeando y el diablo sí está planeando. Y el diablo está poniendo en práctica su plan. Y el diablo es paciente. Wow. Porque él dice, hoy lo único que voy a hacer es tantito. No necesito hacer más. Paso y dejo tantito en tu corazón. Parece que no pasó nada y yo sigo mi camino, dice el diablo. Y tú y yo no nos damos cuenta. El problema es que con el tiempo, cuando tú pones un ladrillo cada día de un año, un día vas a tener 365 ladrillos en una pared. Y tal vez no construyes toda esta pared, tal vez no sé cuánto tenga un metro cuadrado de ladrillos, ¿verdad? Pero si tú durante un año solamente dejaste un ladrillo, la gente va a decir que no ha pasado nada. No sé si te ha pasado alguna vez que vas en la ciudad, aquí o en cualquier otra ciudad, y de repente vas caminando y se te aparece un edificio. ¿A alguno les ha pasado eso? ¿Y cuándo construyeron esto? O sea, de repente de un día para otro nunca había pasado nada, pero de repente un día, caray, ¿cuándo apareció un edificio aquí? Es normal que nos pase. ¿Por qué? Porque un edificio no se pone así de un día para otro. Hay albañiles que están trabajando todos los días. Y hay muchísimas cosas que hacen los albañiles, desde poner alambres en las varillas, hacer un armado de una varilla, poner los cimientos. Nadie ve nada de eso. Poner mangueras por todas las paredes, los techos, poner muchísimas cosas y nadie lo ve. Pero de pronto cuando ponen las paredes y ponen el techo ya se ve. ¿No? O sea, caray, ¿de dónde se apareció esto? Es exactamente lo mismo que el diablo hace. De repente se empezó a meter, y cuando nos damos cuenta,
Estamos tomando el té con el diablo y sus amigos. Y el problema es que nunca nos dimos cuenta. Ya estamos todos enfermos, ya estamos todos endeudados, ya estamos lejos de Dios, ya estamos caminando para otro lado. Porque el diablo sí tiene una estrategia y no nos hemos dado cuenta de eso. Versículo 12 de Efesios 6. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestra lucha no son contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades de este mundo invisible, contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ah, caray, ¿de dónde salieron todos estos monos, no? Versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, fíjate esto que va a decir ahorita Pablo: después de la batalla todavía seguirás de pie. Hay algo importante. Muchas veces pensamos que la guerra espiritual solamente es para algunos escogidos que oran mucho, para aquellos pastores, profetas que se la pasan flotando en este universo, ¿no? No. La guerra espiritual, mi hermano, es para cada cristiano. El problema es, otra vez, como lo digo siempre, y creo que ya es una lucha que tengo yo contra la religiosidad y la religión, y yo creo que me voy a morir peleando contra eso, porque curiosamente veo las iglesias llenas de religiosidad, y entonces pensamos que hacer guerra espiritual, y le ponemos un estereotipo a la guerra espiritual, y por eso pensamos que la guerra espiritual la tiene que hacer un hombre muy espiritual, una mujer que se la pasa orando. No, mi hermano, tú y yo tenemos que hacer guerra espiritual, porque el diablo todos los días está planeando cómo destruir tu vida. Todos los días el diablo, para los que están casados, el diablo está pensando cómo destruir tu matrimonio. Y no te va a meter una mujer encuerada a tu habitación. Pues no haría eso. Lo que va a hacer es que va a empezar a poner pensamientos, va a empezar a poner comentarios, va a empezar a influir en tu vida, en tu pensamiento. Va a poner series en la televisión, va a poner comentarios en tus amigos y amigas del trabajo. Va a empezar a bombardear por todos lados. Esa es la guerra que el diablo está haciendo. Por eso tú tienes que decir: ¿sabes qué? Yo estoy en guerra. Así que lo primero que tengo que hacer es ponerme la armadura de Dios. Lo primero que tienes que hacer, y continuando un poquito con lo que prediqué la semana pasada, es decir: ¿sabes qué? No me voy a rajar. Me voy a poner la armadura que me tengo que poner, y voy a empezar a pelear. Voy a empezar a darme cuenta dónde el diablo se está metiendo y está dejando ciertas huellas, ciertas cosas que quieren destruir mi vida. Mi hermano, te aseguro que si no te has dado cuenta, el diablo ha estado dejando cosas en tu vida y en tu casa. Si no te das cuenta, si no estás abriendo los ojos. Y el problema es que 10 años después vas a decir: es que yo no sé cómo acabé así, yo no sé cómo acabé. No, pues es que nunca te diste cuenta que el diablo se fue metiendo poquito a poquito, poquito a poquito. Poquito a poquito se llena el jarrito, ¿no? Poquito a poquito. Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y este versículo 15 es impresionante. De esa manera Jesús desarmó a los gobernadores y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El primer punto que quiero darte el día de hoy: en esta guerra hay alguien que ya ganó.
Aunque esta guerra es una guerra donde el diablo diario te va a estar atacando y va a tratar de deshacer tu vida, esta guerra ya está ganada. No la tienes que ganar. Esta guerra está ganada por Jesucristo. Lo que acabamos de leer dice que Jesús clavó en la cruz todos los decretos y todos los pecados y todo lo que tú y yo habíamos en el pasado. Y cuando lo clavó en la cruz, dice que exhibió públicamente al diablo. Y eso es lo que hizo Jesucristo, venciéndolo en la cruz. Jesús ya lo venció. Jesús ya lo derrotó. Entonces, aunque nos encontramos en una guerra espiritual, tú tienes que saber algo: no tienes que ganar la guerra, porque Jesucristo ya la ganó. Lo único que tienes que hacer es ponerte la armadura, como leímos en Efesios, para que permanezcas firme hasta el final. Para que permanezcas firme hasta el final. Pero esa armadura incluye una cosa importantísima: el escudo con el que detenemos los dardos del enemigo. Y como te lo dije, el enemigo diario está echando dardos. Diario está echando dardos. Diario, todos los días. El diablo quiere hacerte creer que puede ganarte en esta batalla, pero el diablo no puede ganarte. El diablo quiere decirte que tú estás derrotado. El diablo quiere decirte que tú no puedes más. Pero ahí es cuando tú debes de decir: no, a ver, espérame, ¿dónde está Jesús en todo eso? Entonces, mi hermano, si tú no lo sabías, mi hermana, si tú no lo sabías, tú estás en una guerra. Una guerra que ya tiene un campeón, pero la guerra está. La guerra está. Y el diablo se aferra para que tú creas que estás perdiendo. Y para tratar de que tú pierdas en esta batalla todos los días. Mi hermano, el problema es que tú y yo no estamos orando todos los días. El problema es que tú y yo no estamos leyendo la palabra todos los días. El problema es que tú y yo no decidimos salir a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios todos los días. Claro, el domingo salimos temprano, bien bañados, pero el domingo no es suficiente. Porque saliendo de la iglesia empiezan los dardos del enemigo. Claro, saliendo de la iglesia es buen momento para que te pelees con tu esposa. Buen momento para que te pelees con tu esposo. Para el diablo, digo, es buen momento para el diablo, no para Dios y para los hijos de Dios. Pero a veces uno va saliendo de la iglesia y lo único que tiene que hacer es el diablo es poner así una pequeña cosita para que todo estalle en tu coche. Y de esa manera el diablo ya se robó la mitad de lo que aprendiste en la iglesia. Y entonces tu esposa te empieza a decir: ¿a qué vinimos a la iglesia? ¿De qué sirve que hayamos venido? A ti de nada te sirve. ¿No oíste lo que dijo el pastor? Eres un cabezón. Y él dice: no, tú tienes un genio de la patada. Si no crean que no los espío. Y entonces 5 minutos después de haber salido de la iglesia, el diablo va sentado en el coche. Y no te convertiste en un asesino. No te convertiste en un secuestrador. Simplemente el diablo se sentó tantito ahí y te robó todo lo que Dios puso en tu corazón. Y eso, mi hermano, es hacer guerra espiritual. Cuando tú y yo aprendemos a decir: no, espérame, venimos saliendo de la iglesia, no podemos estar peleando. Hacer guerra espiritual es: ¿sabes qué? Voy a callarme. Ok, yo entiendo que en el concepto religioso de guerra espiritual entendemos a un hombre o a una mujer gritando y diciendo: sí, en el nombre de Jesús yo ato al espíritu de quién sabe qué. Y está bien, o sea, qué padre. Pero no, hacer guerra espiritual también es callarme la boca cuando tengo deseo de gritarle a mi esposa. Porque ¿de qué sirve que yo esté orando y yo esté clamando y esté diciendo: yo ato a los espíritus de ira en mi casa, cuando no me estoy controlando a mí mismo? ¿De qué sirve? Y estamos cerrando. Y yo he visto gente diciendo: no, que yo ato a los espíritus de adicción y yo hago guerra espiritual en oración, pero saliendo hago lo que quiero con mi vida. No, la guerra espiritual se hace en el día a día.
Señor, yo desato un espíritu de prosperidad y yo desato, Señor, un espíritu de bendición económica. Ok, pero Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, pues por más que tú desates y hagas lo que quieras en el mundo espiritual, si no trabajas, Pablo fue muy claro, el que no trabaja, que no coma. Punto. Wow, y eso es doloroso, pero ir a trabajar es guerra espiritual. Ir a trabajar es espiritual, mi hermano. Porque el trabajo, hay muchas personas que creen que el trabajo fue una maldición, porque cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios dijo, ahora trabajarás con el sudor de tu frente. Entonces pensamos que el trabajo es una maldición, pero no. Antes del pecado, Dios le dijo a Adán y a Eva, ustedes necesitan trabajar en este huerto, cuidarlo y de eso van a comer. Cuando no había pecado. Entonces el trabajo fue una bendición que Dios le dio al ser humano. De hecho es una bendición cuando tú trabajas y te llega tu quincena. ¿A poco no es una bendición? Es el día más feliz del mes, ¿no? Porque dices, wow, hoy me levanto temprano, me baño, hasta me paso el jabón 3 veces por el cuerpo, porque voy a trabajar, porque es quincena. Porque es una bendición, porque el hombre y la mujer que trabaja y recibe una paga se siente gratificado, se siente feliz, porque es una bendición de Dios. E ir a trabajar es hacer guerra espiritual. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria. Ya lograste la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Y en esta frase me quiero enfocar. El Espíritu Santo que habita en ti es mucho más poderoso que el espíritu que habita en el mundo. Entonces la guerra espiritual está ganada porque el Espíritu Santo que está en ti ya te ha dado la victoria. Entonces ahora tú sales a trabajar, tú sales a amar a tu esposa, sales a amar a tus hijos, sales a hacer lo que tengas que hacer. Y tú tienes que saber que vas con la armadura puesta al trabajo, vas con la armadura puesta a la escuela, vas con la armadura puesta a casa de tu hermana, a casa de tu hermano, a casa de tu esposa, a todo lugar al que tú tienes que ir. Vas con esa armadura puesta. Estás en guerra espiritual constantemente, porque el diablo no está descansando. El diablo no está descansando, mi hermano. Por eso no solamente se trata de cuando oramos la guerra espiritual. La guerra espiritual se trata de lo que hacemos cada día de nuestras vidas, sabiendo que el Espíritu Santo va con nosotros. Amén. Amén. Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27. Les dije que hoy iba a haber mucha Biblia. Además, fíjate lo que dice: no peques al dejar que el enojo los controle. Y yo creo que ahí vale la pena, así como que nadie te vea, dale un codazo a tu esposa, dale un codazo a tu esposo, agárrale la pierna y dile como que el Señor te está hablando aquí. Efesios 4, 26 y 27. Además, no peques al dejar que el enojo los controle. No permitas que el sol se ponga mientras siguen enojados. Versículo 27. Porque el enojo da lugar al diablo. ¿Qué da lugar al diablo? ¿El enojo? ¿El enojo? A ver. Yo pensaba que si no orabas le dabas lugar al diablo. Como que suena más espiritual, ¿no? No, sí. Si no abres tu Biblia en el Salmo 23 y la tienes en la puerta de tu casa para alejar los espíritus malos. Y a veces pensamos así. No, si abre la Biblia en tal versículo, en tal, y ponla así para que se vayan las malas vibras. No. Puede estar ahí la Biblia abierta en el Salmo que quieras. Pero si dentro de la casa hay enojo, le estás dando lugar al diablo. Y el diablo pasa, ve la Biblia, se ríe y se pasa a la sala. Eso es hacer guerra espiritual. Hacer guerra espiritual es aprender a decir, ¿sabes qué? No puedo permitir que el enojo me controle, porque entonces voy a pecar. Qué duro. Y por eso es que tenemos que aprender a controlar nuestro enojo.
¿A poco, sinceramente, como que no es de las cosas espirituales? No lo ponemos al nivel de la oración, no lo ponemos al nivel de la lectura de la palabra. O sea, porque hay como disciplinas espirituales que entendemos: la oración, la lectura de la palabra, y el ayuno, pues es como que un poquito más arriba. Porque el ayuno es cuando ya la oración y la lectura de la palabra no funcionaron, el ayuno, ¿no? Y dentro de todas estas cuestiones que creemos que son espirituales, yo no veo que se hable acerca de controla tu enojo. No se habla. Y veo personas orando y después enojados con su esposa. ¿Para qué oraste? Si el enojo también le da lugar al diablo, ¿de qué te sirvió haber orado? Entonces, así como el trabajo es muy espiritual, aprender a salir del enojo es igual de espiritual. ¿En dónde te enojas? ¿En dónde te frustras? Cuando tú te enojas en el trabajo, le estás dando lugar al diablo en tu trabajo. Y el diablo quiere deshacer tu trabajo. Cuando tú te enojas en tu matrimonio, te enojas con tus hijos, te enojas con tus padres, te enojas con... Le estás dando entrada a que el diablo se meta, el pecado se meta y haya destrucción. Hay un dicho muy conocido: el que se enoja pierde. No sé si ese lo habrán sacado de la palabra, pero en la Biblia no está, eso sí, pero pues tal vez lo sacaron de aquí. Y es una verdad. Mi hermano, mi hermana, ¿quieres hacer guerra espiritual? Aprende a controlarte. Y si estás enojado, controla ese enojo. Pide al Espíritu Santo que te dé el dominio propio. Perdona si tienes que perdonar. Pide perdón si tienes que perdonar, si tienes que pedir perdón. Amén. Amén, amén. Sigamos haciendo guerra espiritual. A ver, ¿qué más nos dice la palabra? Porque aquí dice que el enojo da lugar al diablo y eso está tremendo. De hecho, me gusta en esta traducción, porque justo este versículo es más completo en esta traducción, en la que leí es Nueva Traducción Viviente, porque el enojo da lugar al diablo. En otras traducciones dice no deis lugar al diablo. Pero cuando nada más está ese versículo, no deis lugar al diablo, como que es fácil sacarlo del contexto y decir, bueno, no le voy a dar lugar al diablo. Pero aquí es muy claro cuando te dice, no te enojes para no darle lugar al diablo. Porque yo he visto a personas enojadas. Y no sé si tú has visto a alguien muy enojado, pero a alguien muy enojado hasta parece endemoniado. Hasta los ojos se ponen rojos, hasta sacan espuma por la boca, ¿no? O bueno, no sé si te has visto en un espejo enojado. Pon un espejote grande para que cuando estés enojado te veas y veas a ver si no estás endemoniado. No es cierto, eso es broma. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11 dice: si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. En este punto acerca de la guerra espiritual, ¿no está hablando otra vez de la oración? ¿De qué está hablando? Del perdón, del perdón. Está hablando del perdón. Fíjense, hablamos ya de algunas cosas importantes para hacer guerra espiritual. Trabajar, por ejemplo, es hacer guerra espiritual. Aprender a controlarnos en el enojo es hacer guerra espiritual. Perdonar es hacer guerra espiritual. Porque aquí dice, si yo perdono, y fíjate lo que escribe Pablo, lo hago con la autoridad de Cristo para que Satanás no se aproveche de nosotros. Entonces, cuando hay falta de perdón, el diablo se mete y se aprovecha de nosotros. Por eso es tan importante perdonar. A veces pensamos, bueno, no, yo no voy a perdonar, al fin, ya. No. Ten cuidado. Porque si tú no perdonas, si no extiendes ese perdón, el diablo se va a meter y va a empezar a aprovecharse de ti. Ten cuidado.
El diablo es canijo. Y aquí dice, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, cuando nosotros estamos guardando rencor en nuestros corazones y no estamos perdonando, le estamos dando lugar a que el diablo haga lo que quiera. Ahora sí estamos hablando mucho del diablo, ¿verdad? Espero que nadie se espante, pero ya entendimos 3 cuestiones importantes. Para ponernos la armadura de Dios, trabajar es una cuestión espiritual. No enojarse o salirse del enojo. Bueno, entiendo que tal vez no podemos no enojarnos, claro, nos enojamos, pero aprender a dominarnos en ese enojo. Esto es importante, porque no se trata de que no te enojes. Yo sé que te vas a enojar, yo me enojo. O sea, conjugando el verbo, yo me enojo, tú te enojas, todos nos enojamos. El problema es qué hacemos con el enojo. Si yo permanezco en el enojo, le doy lugar al diablo. Número 3, si yo no perdono, le doy lugar al diablo. Entonces, mi hermano, por más que tú quieras tomar cursos de matrimonios, si tú no perdonas a tu esposa, si no perdonas a tu esposo, el diablo va a estar metido en la cama. No hay de otra. Si tú no sacas el enojo de tu habitación, de tu sala y de tu casa, el diablo va a estar ahí. Si tú no trabajas, el diablo se va a meter en tu economía. Punto. O sea, no hay de otra. ¿Quieres hacer guerra espiritual? Empecemos a vivir de una manera en la que sepamos que estamos en guerra todos los días. Entonces, doy por obvio que oramos, que leemos la palabra de Dios, pero todo lo demás es igual de espiritual. Todo lo demás es igual de espiritual. Yo no puedo decir yo oro para arreglar todo, porque si tú te pones a orar por el lavabo de tu casa que se descompuso, yo sé y entiendo, Dios puede hacer un milagro, lo entiendo, pero el 99.9% de las veces vas a tener que llamar a un plomero. Si no quieres llamar a un plomero, pues vas a tener que tú hacer la reparación. Pero si tú le pones las manos, bueno, pues cree, y si no sucedió el milagro, ahora sí llámale al plomero y que venga a arreglarlo. Y lo mismo es con cada una de las partes de nuestras vidas. Oramos por prosperidad económica, claro, vamos a orar. Pero vamos a trabajar, vamos a controlarnos en nuestros gastos, vamos a controlarnos en nuestras deudas, vamos a controlarnos en la manera en la que queremos vivir. ¿Quieres tener un matrimonio exitoso? Claro, ora, pero tienes que fajarte los pantalones y sacar el enojo de tu matrimonio, de tu relación con tus hijos, en tu trabajo. ¿Quieres que te vaya bien con tus empleados, con tus jefes, con tus clientes? Lo mismo. No puedo enojarme, punto. Y si me enojo, tengo que aprender a controlarme y no dejar que ese enojo me destruya. Lo mismo con el perdón. Ya oraste, ¿ok? Ahora decide perdonar y hazlo y llévalo al límite. Eso es hacer guerra espiritual. Eso es hacer guerra espiritual. Tener una vida que sea congruente, mi vida de oración y mi vida de acción. Eso es hacer guerra espiritual. Que mi vida de oración vaya de acuerdo a mi vida diaria. Eso es hacer guerra espiritual. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Mi hermano y mi hermana, tú tienes que estar alerta, porque el diablo está como un león rugiente y se mete por ahí. Y a veces no hace ruido, pero ahí está. Y está buscando a quien devorar. Y está poniendo su mirada. Pero como te lo dije al inicio, no va a dar la mordida de un día para otro. No. Va empezando, empieza acechando. Y por eso es que tú y yo tenemos que tener cuidado. Porque si no nos damos cuenta, de repente cae la mordida. Pero esa mordida no cayó en un instante, sino fue con paciencia, fue con determinación.
Versículo 9, ahí en 1 de Pedro 5, 9. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo está pasando también por el mismo sufrimiento. Wow, híjole, a ver, fíjense. Estamos hablando, el tema es haciendo guerra espiritual. Y cuando nosotros leemos este versículo del diablo, que es como un león, lo más fácil es decir, bueno, pues voy a orar para proteger mi casa. Definitivamente, claro. Ora para proteger tu casa. Sí, declara la sangre de Cristo sobre tu casa, sobre tu vida. Pero si te das cuenta en los versículos que leímos, no hablo de la oración. Pedro, no hablo de la oración. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y uno podría decir, pónganse a orar 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche. Con eso es suficiente, ¿no? Todos aquí oramos 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche, ¿no? Definitivamente. No, ¿sabes por qué? Porque la oración es una cuestión constante en nuestras vidas. La oración es una relación con Dios. La oración es día a día, en cada momento. Es tener presente a Dios. Los judíos lo hacían de esta manera, lo habla el libro de Daniel. Lo hacían en la mañana, lo hacían al mediodía y lo hacían a la noche. Pero no se trata, y no quiero decirte, porque una vez llegó un hermano a decirme ¿cuándo debemos de orar? Y yo pues según yo la Biblia dice que oremos en todo tiempo. No, me dijo, tenemos que orar en la mañana, en la tarde y en la noche, como lo hacía Daniel. Y bueno, pues si tú lo quieres hacer está bien, pero la Biblia nos enseña que tenemos que orar en todo tiempo, orar en todo momento. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy bañándome, Padre, gracias por este día, gracias, cubra a mi esposa, cubra a mis hijas, bendíceme en mi trabajo, dame las fuerzas. Y ya me acabé de bañar y me salgo y hago mi vida y desayuno y hago lo que tengo que hacer. Si tú, mujer, eres ama de casa y estás cocinando ahí los huevitos, lo que estés cocinando, ora, Señor, bendice estos alimentos que nunca falten en nuestras casas, en nuestra casa, en la casa de mis hijos. O sea, es buen tiempo para orar. Cuando oramos por los alimentos, claro, cuando estamos en la mesa, cuando estás en el coche, ora. Cualquier momento es buen lugar, cualquier tiempo, cualquier lugar es buen lugar y buen momento para orar. ¿Ok? Dicho eso, aquí Pablo dice, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros pensaríamos, póngase a orar. Pero no dice eso. Dice, mantente firme. Mantente firme contra él y sé fuerte en la fe. Caray, ¿cómo fuerte en la fe? Bueno, la palabra nos enseña y es clara cuando dice, una fe sin obras está muerta. Una fe verdadera es una fe que se demuestra. Es una fe que se ve. Eso es la fe. La fe no es un ente flotante por ahí, no. La fe se demuestra. Cuando yo trabajo, tengo la fe de que estoy trabajando para que Dios me prospere. Cuando yo me salgo del enojo, estoy teniendo la fe de que cuando yo me salgo del enojo, mi matrimonio va a ser mejor. Cuando yo tengo la fe para perdonar, en ese momento estoy teniendo una fe que se muestra, que se siente en la mesa y dice, mi amor, no podemos estar enojados, perdóname. Pero según lo que dice la Biblia, no tenemos por qué irnos a la cama enojados. Tenemos que irnos en reconciliación. Ahora, tiene que haber madurez en ambos. Porque a veces uno pide perdón y el otro, no, yo no quiero nada, yo ya me voy. No. Ahí es donde la fe se muestra. Ahí es donde la fe se muestra. Cuando decimos, ¿sabes qué? Híjole, no quiero. La verdad es que no quiero, me siento enojado, me siento frustrado. ¿Cuántas veces te he pedido que hagas esto? ¿Cuántas veces te he dicho que me molesta esto? Pero por la fe que tengo en Jesucristo, decido perdonarte.
Ay, híjole, eso es la fe, mi hermano. Yo sé que a veces, sí, la fe es muy espiritual. Cuando Moisés usó su fe para abrir el mar rojo, ¿no? Eso es espiritual. Cuando tuvimos la fe de rentar este auditorio, que era un cochinero, un gimnasio todo cochino, abandonado, y tuvimos la fe para hacer una iglesia y congregarnos aquí, esa fe se ve maravillosa. Pero ¿sabes cuál fe huele más rico? La que te estoy hablando. Cuando decides perdonar a tu esposo, cuando decides no solo perdonar a tu esposo, sino acabar con una noche de pasión con tu esposo. Y ahí nadie dijo nada. Eso es fe. Cuando decides perdonar, aun cuando duele, eso es lo que es fe. Y eso es permanecer firmes en nuestra fe. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que Dios tiene para mí es mucho mayor. ¿Sabes qué es fe? Cuando tenemos que traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas y tenemos que dar delante del Señor, pero es todo lo que tenemos. Eso es doloroso. Eso es doloroso, mi hermano. ¿Sabes cuántas veces nos hemos parado, mi esposa y yo, para dar todo hasta el último centavo que teníamos por tantas cosas? ¿Sabes cuántas veces, mi hermano? Y te digo una cosa, después de 20 años de hacerlo, sigue siendo doloroso. Ponerlo y decir, híjole, vamos a tener que darlo. Es doloroso, pero eso es la fe. Y eso es mantenerse firmes y enseñarle al diablo, diablo, tú puedes estar aquí rondando, pero yo sigo firme, yo sigo parado. A mí no me vas a venir a tumbar. No me vas a venir a tumbar. Eso es hacer guerra espiritual. Recuerden que su familia de creyentes, tu familia de creyentes, aquí los que están aquí muy guapos, también está pasando por el mismo sufrimiento. Mi hermano, todos los que están aquí están pasando por lo mismo. Todos los que están pasando aquí en su matrimonio están pasando por dolor. Con sus hijos están pasando por dolor. En su economía están pasando por dolor. En su cuerpo, en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos. Están pasando por el mismo sufrimiento que tú. Exactamente el mismo sufrimiento. ¿Tú crees que eres el único que sufres cuando diezmas? No, aquí todos venimos a sufrir diezmando. ¿Tú crees que eres el único que sufres cuando perdonas a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos? No. Siempre va a haber sufrimiento en eso. A nadie le encanta perdonar. A nadie le encanta perdonar. Bueno, sí, te perdono cuando me pegas en el súper, claro, eso es fácil perdonar. Pero no. Perdonar cuando meten el dedo en la llaga. Perdonar cuando te insultaron. Perdonar cuando esa persona que tanto amabas, con la que compartes tu cama, esa persona te defrauda. Y eso es permanecer firmes en la fe. Eso es permanecer firmes en la fe. Ahora es más fácil orar, sinceramente. Pero tristemente orar no va a trabajar con mi carácter. No va a trabajar con mi dominio propio. Y no le va a mostrar al diablo que yo sigo firme a pesar de cualquier circunstancia que el diablo quiera hacer. Yo sigo firme. No nos rajamos. Seguimos firmes. Seguimos firmes. Santiago capítulo 4 versículo 7. Ahora sí, nunca me habías visto usar tantos versículos de la Biblia. Estás impresionado, yo lo sé. Santiago capítulo 4 versículo 7. Así que humíllense delante de Dios. Resiste al diablo y él huirá de ustedes. Fíjate. Pero aquí está hablando de otra verdad, la humildad. Y esa es una de las más difíciles. Porque la humildad, ¿sabías que la humildad tiene una característica impresionante? La humildad tiene la característica de poder engañar a todos. O más bien, la falsa humildad tiene la característica de engañar a todos. Tan es así que cuando nosotros vemos a una persona que tiene escasez económica, decimos es una persona humilde.
es una mentira. Puede ser verdad, pero por lo que lo estás juzgando, no es humildad. Porque puede haber una persona sin dinero que sea altanera, que sea orgullosa, que sea pedante. Y no tener dinero, o sea, súmale las tres y aparte no tener dinero, pobre. Y entonces uno piensa, no, es que es humilde. No, no es humilde. Si te refieres a su condición económica, tiene un problema económico. Pero eso no es lo mismo que humildad. Por lo mismo, o por el otro lado, por lo contrario, como quieras verlo, cuando vemos a una persona con dinero, ¿a qué orgullosa es esta persona? Está mal, puede ser orgullosa, definitivamente. Pero el hecho de tener dinero no te hace orgulloso y el hecho de no tenerlo no te hace humilde. Pero muchas veces pensamos que la humildad es cómo nos vestimos. Y yo me puedo vestir de una manera humilde y aparentar. Yo como pastor podría vestirme de una manera humilde y decir, bueno, voy a aparentar humildad. Pero sabes, a Dios no lo voy a engañar. Y Dios sabe que no estoy caminando en humildad. En cambio puedo vestirme como me guste vestirme y tener la humildad en el corazón, porque esa nadie más la va a ver. Y muchas veces juzgamos por el exterior, pero ¿qué crees? Dios dice, yo no te juzgo por el exterior. Yo no te juzgo por el exterior. Hay muchos conceptos erróneos que tenemos en la vida pensando de lo que es humildad. Por ejemplo, otro concepto es que si yo tuviera dinero y si yo te lo regalara y te dijera, bueno, tengo dinero, pero te regalo, toma de todo esto. Wow, qué humilde es. Eso tampoco es ser humilde. Cederme mi lugar a una persona, cederle mi lugar a una persona, tampoco es ser humilde. Todas esas cosas tienen sus nombres por aparte, pero la humildad está aquí adentro. Y de esas solamente hay dos personas que se pueden dar cuenta: Dios y yo, punto. Porque yo puedo aparentar ser muy humilde y por dentro solamente estar buscando mi beneficio propio. Yo puedo aparentar ser muy humilde y decir sí, claro, y parecer muy humilde, pero por dentro estar lleno de odio, por dentro estar lleno de amargura. Ay, híjole. Si tú te humillas delante de Dios y después dice, resiste al diablo. ¿Por qué? Porque la verdadera humildad, mi hermano, la verdadera humildad es aquella donde Jesucristo le escupieron en la cara. ¿Y qué hizo Jesús? Guardó silencio. Lo he dicho muchas veces, a Jesús no lo mataron. Y eso es importante porque es un concepto teológico y bíblico que debemos de entender. A Jesús no lo mataron. Dice la Biblia que Él entregó su vida. Y es distinto. Parece lo mismo, pero es distinto. Porque cuando lo agarran en el huerto del Getsemaní, Él estaba orando, pero no se quedó su vida en oración. Porque Él pudo haber dicho, sí, yo estoy orando y pues a ver qué tan rápidos son, me voy a echar a correr y si me alcanzan, que me maten. Pero si no me alcanzan y me escondo bien, pues que no me maten. Pudo haber dicho Jesús, ¿no? Pero no. Se paró después de haber orado y dijo, llegó la hora. Ya vienen los que me van a matar y aquí estoy. Agárrenme. Oh, qué bárbaro. Qué bárbaro, porque eso es lo que uno hace después de la oración. No tratar de hacer su perfecta voluntad. Entonces Jesús se para y viene Judas. ¿Y qué hizo Judas? No, hombre, pues le dio un besote al Señor Jesús. Ve todo lo que Jesús tuvo que soportar. Con un beso, Judas, entregas al Hijo del Hombre. Aquí estoy. Es más, les dice Jesús a estos hombres, ¿por qué nunca me agarraron en el templo? ¿Por qué nunca me agarraron aquí o allá? ¿Por qué? Porque es que creen que me tienen que venir a agarrar como un perro en la noche. No, aquí estoy. Sé que es mi tiempo, agárrenme. Jesús no salió corriendo. En el juicio Jesús se mantuvo callado. Estaba peleando una guerra espiritual, la guerra espiritual más fuerte
que el ser humano ha peleado. Dice que la guerra espiritual fue tan fuerte que todo el lugar, la ciudad, se tornó en oscuridad. Dice que eran las 3 de la tarde y todo se puso oscuro, porque todos los demonios en ese momento estaban haciendo fiesta de que habían matado al Hijo de Dios. Lo que no sabían es que el Hijo de Dios es inmortal. Y entonces ahí tenías a Jesús. Pero si te das cuenta, la guerra espiritual que Jesús hizo fue con una humildad aquí adentro, pero con un rostro, dice la palabra, de pedernal, con un rostro firme contra las acechanzas del diablo. La humildad estaba aquí adentro. Y le decían: ¿qué, no vas a decir nada? No tengo por qué decir nada. ¿Qué no dices tú que eres el Hijo de Dios? Sí, tú lo dices. Ahí es cuando se hace guerra espiritual. Siguió callado, cargó su cruz, fue flagelado, fue golpeado, le escupieron, y en la cruz, si te das cuenta, está poniendo todo lo que hemos hablado el día de hoy. Jesucristo en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Eso es hacer guerra espiritual. Eso es hacer guerra espiritual. La guerra espiritual no solo se hace orando. Se empieza orando, pero de la oración me voy a mis quehaceres diarios. Y ahí sigo peleando la guerra espiritual. Y cuando resistamos al diablo, y cuando vea la firmeza en nuestras vidas, y cuando vea que nosotros no le vamos a permitir poner un pie en nuestra casa, dice aquí Santiago 4:17, él huirá. Pero quiero decirte, no por mucho tiempo, porque él va a querer tumbarte otra vez. Dice la Biblia que cuando el diablo es sacado de un lugar, o un demonio es sacado de un lugar, va y busca a 7 amigos. Eso es como los de la primaria que buscaban a sus amiguitos más grandes, y regresa con esos 7 amigos, porque él no ha acabado y él quiere seguirte tumbando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Orar, claro. Leer la Biblia, claro. Ayunar, claro, eso lo entendemos todos. Pero salir a trabajar, guardarme del enojo, salir a perdonar, vivir en humildad aquí adentro. Aunque la gente no crea que somos humildes, eso no importa. Lo importante es lo que hay aquí, porque eso es lo que solamente Dios puede ver. Mateo capítulo 12. Vamos bien de tiempo. Mateo 12, 43 al 44. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré, que es lo que te acabo de decir, a esa persona a la cual salí, de modo que se regresa y encuentra su antigua casa vacía y en orden. ¿Ok? La pusiste en orden, pero ¿qué crees? Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven ahí, y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a una generación maligna. Ok, mi hermano, nosotros trabajamos, nosotros nos libramos del enojo, nosotros caminamos en perdón, estamos firmes contra el diablo, caminamos en humildad, y de repente hay un tiempo de bonanza. Pero el diablo nada más fue a buscar a otros amigos. Muchas personas, y he visto a muchos cristianos que oraron, que creyeron, que sirvieron, que hicieron, estaban caminando bien sus vidas, y de repente llegan a un lugar donde dicen: wow, qué paz, creo que ahora sí Dios me ha dado la victoria. Y entonces, ¿sabes qué empiezan a hacer? Lo que hizo el rey David. Empiezan a descansar y bajan la guardia y dicen: no, yo creo que ya, ahora sí, ya no hay problemas. Y después de bajar la guardia, no se dieron cuenta que ahora el diablo ya no viene solo, ahora viene con 7 más. Y de repente, después de un tiempo de bonanza, ¡pum!, las cosas explotan. Si pensabas que ahora tenías
que habías vencido al enojo. No, ahora sí te van a hacer enojar. Ahora sí te van a picar donde más te duele, para que tu enojo sea mayor que el de la vez pasada, y a veces 7 veces mayor. El diablo te va a dar un gancho en el hígado duro. Pensabas que había sido fácil perdonar, que ahora tú perdonabas todas. No, pues después de lo que ya perdoné. No. Ahora sí viene el momento de perdonar lo más duro, lo más fuerte. Pensabas que ya eras una persona humilde. No, mi hermano, te vas a dar cuenta del cochinero que sigue habitando dentro de nosotros. Eso pasa, Eso me pasa a mí como pastor. Que no te pase a ti. A todos nos pasa. Y de repente algo pasa, que hay sentimientos que yo pensaba que no tenía, que yo pensaba que yo era muy humilde, que yo pensaba que yo ya no me enojaba, podía perdonar a cualquiera. Pensaba que yo era un hombre trabajador, pensaba que yo era un hombre de fe. Pero el diablo fue por refuerzos. Mi hermano, ¿qué vas a hacer? Porque la primera batalla solamente te llevó a un nuevo nivel de gloria, pero para ir al siguiente nuevo nivel de gloria, va a ser mucho más difícil. Cuando una persona entrena, cuando tú empiezas a entrenar, todo es fácil, ¿verdad? Porque te ponen las pesas de 1 kilo y haces 500 repeticiones y dices, no hombre, yo fui hecho para el gimnasio. Y de repente te ponen las de 5 kilos. Pero de pronto llega un momento donde empiezas a cargar las de 10. Es fuerte, pero ya no ves crecimiento. Hay un momento en donde nuestros cuerpos se estancan, y aunque hagamos ejercicio, ya no lo empezamos a ver como cuando no hacíamos. Es como aquellas personas que a veces pesan 120 kilos, que es demasiado, y de repente se ponen a dieta, empiezan a trabajar en su salud, en su figura, y bajan, pero de pronto se topan con una pared, donde primero bajaron 20 kilos en unos meses, y de repente pasa 1 año y no bajan, pasa 2 años y no bajan, y de repente hay una pared en la vida. Esas paredes están en todas las áreas de nuestra vida. Nos casamos y todo es bonito en el matrimonio, trabajamos un poquito y de repente hay bonanza, pero de pronto llegamos a esa pared. Esa pared está en todo en la vida. En los negocios, de repente abrimos un negocio, empezamos a trabajar en lo que hacemos, en lo que somos. ¡Wow! Crecimos, ¡wow! Está padrísimo. Pero de pronto nos topamos con la pared, y esa pared va a ser mucho más difícil de vencerla, porque esa pared trae la fuerza de 7 demonios más. Bajar los últimos 10 kilos te va a costar impresionante. Pasar de tus ventas, de lo que vendes ahora, que es mucho más de lo que vendías antes, pero pasar al nuevo nivel de gloria, estamos en esa pared. Estamos en esa pared. Mi hermano, como pastores, mi esposa y yo hemos pasado por esa pared. En nuestro matrimonio, en nuestra vida económica, en tal, pero en la iglesia la hemos pasado. Nos hemos topado con una pared donde no avanzamos. ¿Qué está pasando? Pero ¿sabes una cosa? Es importante permanecer haciendo guerra y aprendiendo que el diablo está haciendo sus acechanzas. Y yo no puedo bajar la guardia y decir, ¿sabes qué? Me cansé ya. No. Ahí es cuando más fuerte le tengo que dar. En ese momento de la dieta es donde no te puedes permitir un Milky Way más, ni de los chiquitos. Ese es el momento donde dices, ni una cucharada de azúcar. ¿Por qué? Porque estoy peleando contra mi enemigo más grande. Vencí a aquellos que pues estaba muy contento, pero eran los 7 enanitos. Ahorita estoy peleando contra Goliat. Y mi hermano, para el que fuiste llamado, para hacer guerra contra ese. Amén. Yo quiero verte como pastor. Mi deseo más grande es que tú venzas a ese.
y que tú digas: llegué a una gloria que jamás imaginé que podría llegar. Marcos 3:27 dice: permítanme darles otra ilustración. Quien tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, solo aquel que es aún más fuerte, aquel quien pudiera atarlo y después saquear su casa. Mi hermano, tú y yo queremos vencer a esos demonios, pues tenemos que fortalecernos, porque para vencerlos necesitamos más fortaleza. Entonces, mi hermano, es hora de ir al gimnasio. Es hora de trabajar más duro. Es hora de orar más fuerte. Es hora de ayunar más. Es hora de leer la palabra. Es hora de empezar a ser libres del enojo por completo. Es el tiempo de perdonar aún aquellas cosas que ya ni me acordaba hace 20 años, 30 años. No, Señor, lo perdono. Y quiero decirte, ¿cuándo te das cuenta que eres libre de esa persona? ¿Quieres saber? Porque tal vez dices: ya lo perdoné. Ok, ¿quieres saber? Examen íntimo. Si tú oras por esa persona y le pides a Dios que lo bendiga y deseas con tu corazón que Dios lo bendiga, ya lo perdonaste. Pero si cuando oras por él sale ahí como que algo que no está bien, no lo has perdonado. No lo has perdonado. Tienes que llevarlo a Cristo una vez más. Cuando piensas en él, ¿cómo piensas? Aquí. ¿Te produce dolor todavía? ¿Te lleva a los momentos malos que viviste con esa persona? Entonces, no has perdonado todavía. No has perdonado. Y todos pasamos por ahí. Quiero decirte, todos pasamos por ahí. Por eso es importante orar, como dijo Jesús, por los que te maldicen. Bendice a los que te maldicen, porque solo así te vas a dar cuenta si los perdonaste o los traes cargando todavía. Cuando dices: Señor, lo perdono, bendícelo. Bendice sus negocios, bendice su matrimonio, bendice a su familia. Lo bendigo, Señor, que le vaya bien en la vida, que le vaya bien en la vida, Señor, por favor. Y en ese momento vas a darte cuenta si hay dolor todavía, porque entonces dices: híjole, todavía no lo he perdonado, todavía lo traigo aquí cargando. Y todos hemos pasado por ese dolor, pero somos libres hasta que lo perdonamos y lo amamos. Decimos: Jesús, como tú me amaste en la cruz, puedo amarlo. Ahí es el momento. Y muchas veces nuestro gigante más grande saca todo ese mugrero que guardamos en un cuarto de nuestro corazón, pero ahí sigue. Y no te has dado cuenta que por no perdonar a aquella persona que abusó de ti cuando eras pequeño, cuando eras pequeña, todavía te está causando dolor en tu matrimonio y con tus hijos. Gracias, muchas gracias, Corey. Todavía te está causando dolor y no puedes ser una buena esposa, no puedes ser un buen esposo, no puedes ser pleno, porque todavía está el dolor de esa persona que te abandonó, que te lastimó. Mi hermano, eso es hacer guerra espiritual. Y cuando nos paramos frente a esos gigantes, ahí es cuando va a salir lo mejor de nosotros, de Dios, solamente de Dios. Amén. Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 13. Dice así: no permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Con este quiero terminar. Mi hermano, a veces es fácil permitir todavía un poquito del pecado en nuestras vidas, sobre todo aquellos pecados que nadie ve. No,
Obviamente, siempre lo digo y siempre lo hemos hablado. Claro, yo sé que no eres un asesino, yo tampoco. No eres un secuestrador, yo tampoco. Pero eso es el preescolar. Es el preescolar. Pero hay pecaditos por ahí escondidos que todavía estamos guardando en nuestros corazones. Y como nadie los ve y nadie los critica y no son tan escandalosos, ahí los dejamos y no los sacamos. Pero esos pecados también van destruyendo nuestra vida. Y esos pequeños pecados también van echando a perder toda la canasta de fruta, aunque nadie lo vea. Aunque no, la gente no te critique por hacerlo, porque sabes, en el mundo en el que vivimos a veces hasta te invitan a pecar, ¿no? Y dicen, vente, vamos a pecar todos juntos. ¿Por qué? Porque todos juntos se siente menos feo. Me acuerdo de una persona que decía que estaba animando a una hija de Dios de la iglesia a abortar. Pero curiosamente era una chica que había abortado. No estoy hablando de una violación, porque yo sé que eso ya sería meter. No. Fue el deseo de las dos chicas que se metieron con sus novios, tuvieron relaciones sexuales, no se cuidaron, vaya. Cometieron ese pecado, pero después una de ellas abortó. O yo sé que hoy en día en todo este debate, pues eso ya no se le puede llamar pecado, sino libertad de mi cuerpo, que no entiendo porque no es su cuerpo, pero bueno, pero en la palabra de Dios eso sí es pecado. Y eso debemos de tenerlo claro y debemos de saberlo, porque no solamente es pecado, sino espiritualmente es un sacrificio al diablo. ¿Ok? Entonces, esta mujer que abortó quería que esta hija de Dios también abortara. Y bueno, gracias a Dios el Espíritu Santo habló a la hija de Dios y la convenció. Pero a lo que voy es lo siguiente: cuando una persona está en pecado, desea unirse de otros que pecan, porque de esa manera no me siento tan culpable. Porque cuando una mentira se repite muchas veces, se convierte en una aparente verdad, pero nunca en una verdad. Nunca. La mentira es mentira, siempre. Pero cuando esa mentira se repite, decimos, es una verdad, aunque no lo sea. Y entonces cuando yo me junto con personas y todos decimos, bueno, pues todos practicamos lo mismo, entonces no es tan malo, ¿no? No. Lo malo es malo. Lo haga una persona o lo hagan 1000. Lo malo va a seguir siendo malo. Mi hermano, hoy en día en nuestros senados y en los países, en España por ejemplo, están tratando de aprobar la pedofilia como algo correcto. Si tú has visto el mes pasado, en el mes de junio, la bandera rosa de colores pasteles, la que es como arcoíris pero de colores pasteles, esa es la bandera de la pedofilia. Esa no es la bandera de la libertad sexual. Esa bandera es de un hombre y de una mujer que quiere tener relaciones sexuales con alguien que no tiene el deseo y la voluntad. Mi hermano, eso es algo horrible, asqueroso. Y hoy nuestro gobierno y gobiernos como el de España están aprobándolo, diciendo que un niño debe de tener la libertad de expresar su sexualidad. Mi hermano, un niño, si no tiene la libertad para votar, si no le dan la libertad para trabajar, ¿cómo va a tener la libertad para saber con quién puede tener relaciones sexuales? Es una depravación. El problema es que se junta un loco con otro loco, se dicen una mentira y crean una aparente verdad. Mi hermano, hacer guerra espiritual también es aprender a decir, esto no es correcto y no lo voy a permitir en mi vida. Y no me importa que todos en mi trabajo roben. Robar es malo, aunque todos se escondan el dinero. Eso no va a cambiar. Mi hermano, tenemos que aprender, si queremos hacer verdadera guerra espiritual, tenemos que aprender a orar
y a vivir de acuerdo a lo que oramos. ¿Quieres hacer guerra espiritual en tu matrimonio? Excelente. Ora, bendice a tu esposo, bendice a tu esposa, pero después haz todo lo que hablamos. ¿Quieres hacer guerra espiritual con tus hijos? Lo mismo. ¿Quieres hacer guerra espiritual en tu economía, en tu trabajo, en tu vida personal? Perfecto. Pero no solo es oración. Es oración acompañado de vivir firmes y mostrarle al diablo que vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.